Un saludo caluroso amigos y amigas de Akerra. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un libro que para mí se convirtió en una especie de hito en mi entrenamiento mágico y también en el despertar que yo sentía de alguna manera por todos estos temas esotéricos y toda la magia. Este libro se convirtió en mi primer, digamos, enciclopedia en ese momento de todo ese conocimiento mágico. Yo era adolescente cuando me encontré con este libro y ahora que estamos haciendo revisión de ciertos libros que son importantes y que pueden estar dentro de nuestras bibliotecas, definitivamente consideraría a este como un libro que puede servir para todo practicante mágico de diferentes vertientes. Este libro es Ayúdese con la magia blanca, de Al Manning. Este libro, originalmente la primera edición fue en 1976 y tuvo una tercera edición en 1993. Una segunda en medio de esos años que no se sabe bien qué pasó con esa segunda edición, pero la de 1976 y 1993 son las más comunes de encontrar. Este libro es un libro interesante, dado también el background que tenía Al Manning, porque él era un contador público que se dedicó al ocultismo, a la magia, y sobre todo se dedicó también al estudio de cómo despertar los poderes psíquicos. Fundó un laboratorio en Estados Unidos y dictó varios cursos relacionados con la clarividencia, la clareaudiencia, y cómo despertar estas habilidades. En este libro, que podríamos decir es una de las reliquias eh, del mundo antiguo, este libro nos deja con algunas cosas interesantes. Es un libro bastante ecléctico, es un libro que usa salmodias o invocaciones a dioses de diferentes panteones. Quizá muchos practicantes van a decir que no está bien mezclar a dioses de los mismos panteones en una misma oración y realmente sí, concuerdo que es así. Es mejor dejar a los dioses en sus respectivos panteones. Sin embargo, en este libro van a encontrar eso. A veces hay invocaciones a diferentes dioses de diferentes tradiciones en una misma invocación. Sin embargo, considero que tiene material interesante y muchos de los rituales que están propuestos en este libro funcionan. Se los puedo asegurar, o al menos a mí me funcionaron, sobre todo cuando inicié este camino. Empecé a trabajar muchísimo con estos libros y sobre todo con los ejercicios que proponía este libro. Así que me gustaría hacer un breve repaso con ustedes para que sepan cuáles son los temas que van a tratar. Por otro lado, también algo que puede servir a todos aquellos practicantes que estén interesados en el uso de las salmodias en la Biblia, también van a encontrar información en este libro. En algunas tradiciones folclóricas, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, la tradición del judú usa muchísimo la Biblia y ciertas salmodias con diferentes propósitos. Y en este libro también se usan y se nombran algunas salmodias que pueden utilizarse. Así que para todos esos practicantes mágicos que estén interesados también en esa parte van a encontrarlo. Vamos a ir por capítulo por capítulo, perdón, para revisar un poquito los temas que tiene este libro. El primer capítulo es cómo organizarse para el empleo eficiente de la magia blanca. En este capítulo vamos a encontrar ejercicios, vamos a encontrar lo que se llama la pirámide del mago, donde están 4 de los principales aspectos que una persona de visión, de poder, quiere empezar a desarrollar en su vida. Obviamente también brinda una serie de ejercicios para el desarrollo de la voluntad que requiere de mucha disciplina. Yo creo que esta es una práctica fundamental para todos aquellos quienes nos hemos sentido atraídos por la práctica de la magia. Sin disciplina y sin esa voluntad, difícilmente vamos a alcanzar un propósito mágico. Así que
Este primer capítulo es bastante contundente, muestra ejercicios prácticos de cómo empezar a trabajar con nuestra voluntad y con la imaginación creadora. En el segundo capítulo, para emitir hechizos mágicos, primero da un ritual básico de protección. Este ritual yo lo he visto de alguna manera en otras tradiciones mágicas también. Cuando yo empecé a trabajar desde, digamos, desde el paradigma de la brujería tradicional, empecé a encontrar también estas similitudes. Así que este ritual que van a encontrar en particular es interesante. Ahí se habla también de la invocación a Shiva para los adoradores de este dios. Esta es una de las invocaciones más potentes en el libro y se menciona en varias ocasiones y como apertura a veces de varios rituales. Obviamente se habla del destierro o del exorcismo, ¿no? Importante para trabajar y para que nuestro espacio esté limpio cuando hacemos un ritual mágico. En el tercer capítulo nos enseña acerca de hierbas, nos enseña acerca de velas, inciensos y cómo trabajarlos, cómo hacerlos nosotros mismos. Muchas de las herramientas que nos presta aquí este libro son bastante fáciles de seguir, así como las indicaciones. Muchas veces vamos a encontrar también cómo emplear las hierbas, infusiones, sazonamientos, lavados, inciensos. La manera en cómo explican en este libro, a veces sobre todo usan carbón como base para los inciensos, lo cual a veces puede resultar un poco difícil porque el carbón no se compacta tan fácil como otros materiales. Para todos los interesados en el trabajo con inciensos, los invitamos a visitar nuestra página circuloaquerra.com, donde podrán encontrar también el curso libro disponible de Juan Marco Romero Fiorini, donde van a encontrar realmente recetas impresionantes para trabajar con inciensos. El capítulo 4 se llama Obtenga la cooperación de espíritus familiares y de la gente SIDA. En el momento en que yo leí este libro, me encantó este capítulo. Habla sobre los elementales, habla sobre cómo podemos empezar a tomar contacto con ellos. Sin embargo, ahora que ya he tenido una formación en relación al mundo de estos seres, también puedo decir que hay algunas cosas con las que no concuerdo. Sin embargo, el contacto que podemos hacer sí es factible a través de los rituales que aparecen en este libro. Ustedes van a encontrar también de qué manera podemos hacer elementales falsos, o también se conocen a veces como vigilantes. Y estas maneras también de cómo crear este tipo de elementales, cuánto tiempo van a vivir, etcétera, es una de las prácticas del arte mágico que vale la pena estudiar y ponerlas en práctica. En este libro van a encontrar rituales interesantes en relación a ese punto. En el capítulo 5 habla sobre la capacidad de aprender a, digamos, ver el futuro, ¿sí? Se usa sobre todo maneras de predecir el futuro a través de velas, a través de las runas del mago. Y estas runas son especiales, la manera en cómo trazarlas, cómo utilizarlas está detallada en el libro. No son las runas vikingas con las que estamos acostumbrados. Estas son como señales específicas, símbolos específicos que ha puesto a disposición el autor para que podamos utilizarlas. En el capítulo 6, empleo de rituales y encantamientos para atraer y retener una persona amada. En ese punto, yo tengo algunas sugerencias. Nunca queremos retener a alguien en contra de su voluntad. Eso se convierte en magia oscura, eso se convierte en algo que no solo ata a la persona que queremos, sino también nos ata a nosotros. Vale la pena, si una relación se ha terminado, siempre cerrar y agradecer.
En este capítulo, sin embargo, pueden encontrar también diferentes rituales para condicionar el aura, lo que a veces en el mundo mágico se conoce también como fascinación o como encantamiento. Existen rituales de amor, sobre todo hay en salmos para la luna, para Venus, para Diana, para Afrodita, para Ishtar. Existe también una serie de hechizos, de recetas, y también en este capítulo se habla sobre el aura y el poder magnético que tenemos, así que lo hace interesante en esos puntos. Las recetas son bastante buenas, la mezcla de hierbas, la manera en cómo se maneja todo el ritual es bastante potente. Así que hay cosas muy interesantes en este libro que, si bien ahora que ya han pasado bastantes años desde la primera vez que lo leí, todavía a veces lo consulto por, digamos, las recetas que tiene, por las mezclas herbales que presenta, que son muy buenas. El capítulo 7 habla del uso de rituales y hechizos para traer dinero y prosperidad. En este capítulo en particular tenemos una serie de lavados, tenemos una serie de inciensos y rituales que van de lo simple a los más elaborados y complejos. Obviamente hay que aclarar que todo ritual es potente si tiene una intención y un propósito potente detrás de eso. A veces la magia no se trata solamente de alcanzar nuestros deseos, sino de alinearnos y saber que somos parte de esa fuente sagrada. Así que en este capítulo, en este libro, en particular capítulo 7, nos habla sobre todo de esos inciensos y eso que podemos utilizar para atraer la abundancia. Sin embargo, les recuerdo esa parte importante. La magia está en nosotros, vive en nosotros y no necesariamente se manifiesta para que cumplamos ciertos caprichos como tener más dinero, sino que también nos permite abrazar nuestra herencia divina, el hecho de que seamos seres que estamos creados a imagen y semejanza de una fuerza divina. El siguiente capítulo, el 8, habla sobre encantamientos, rituales y hechizos utilizados en problemas de salud. Este capítulo es interesante, habla sobre la visión que tiene también el autor sobre el cuidado de la alimentación. Hay puntos que son interesantes que también es necesario revisar cómo ha cambiado desde los años 70 hasta ahora. Digamos, esta información en relación a la alimentación y la importancia que tiene nuestro trabajo mágico y energético. Habla sobre la dieta de pensamientos, que considero que es realmente importante e interesante también en nuestro trabajo. ¿Cuáles son los pensamientos que debemos cultivar? ¿Cuáles son los pensamientos a los que debemos abstenernos? Habla también sobre algunas hierbas que son buenas para la salud, de la magia herbaria, sobre algunas de las utilidades de muchas de las plantas que encontramos fácilmente en nuestro medio, sobre todo en la cocina. Y también habla sobre bolsitas de la salud, que tienen, como les dije, muy buenas recetas de este libro. Más allá de que ciertos temas rituales ahora no esté tan de acuerdo, las recetas que nos presenta son muy buenas. Hay un ritual también para restauración de la salud que es bastante completo y que lo he puesto en práctica también, lo puse al menos conmigo hace unos años atrás y es bastante efectivo. En el capítulo 9 habla sobre cómo protegernos y ahuyentar el mal de ojo. Este es un punto interesante porque muchos libros actuales de magia a veces es un tema al que le esquivan o le evitan, y en este punto y en este libro en particular se habla bastante claro sobre este tema y hablan de ejemplos también en los que el autor obviamente ha tenido personas involucradas en este tipo de cosas, personas que hacían los cursos con él y que le mandaron cartas contándole lo que había pasado después de que hicieron
tal o cual ritual. Así que esa información a veces es interesante para poder investigar, para tener ese tipo de información también. Y los rituales son muy buenos. El trabajo con el limón, por ejemplo, es uno de los trabajos que he visto en este libro y que también he visto en la práctica tradicional de la brujería y que considero que es bastante bueno. El trabajo de desobstrucción con velas también lo muestra de una manera clara, y los aceites que debemos preparar también para este tipo de trabajos están detallados de una manera fácil de seguir. En el capítulo 10 tenemos el punto de cómo hacer y emplear amuletos y talismanes. Estos talismanes son talismanes planetarios. Muchos están basados en algunos en el libro del rey Salomón. Entonces se habla acerca de cómo usarlos, del día en que se deben trazar, con qué tinta, con qué color, los pentáculos, los talismanes que pone aquí están también en el libro y pertenecen sobre todo a los planetas principales. Voy a ver si tengo aquí uno para enseñarles. Este tipo de trabajo me parece interesante porque, como les digo, no siempre en todos los libros de magia se pueden conseguir este tipo de pentáculos, sobre todo en los libros más modernos que he podido ver. A veces no aparecen este tipo de información. Aquí, por ejemplo, está el cuadrado de Saturno como parte del pentáculo, ¿sí? Del pentáculo justamente Saturno. Y explica de qué manera podemos utilizarlo, para qué nos va a servir. Así que considero que es una información que para todos los practicantes de la magia nos puede venir bien. En el capítulo 11 habla sobre ritos para obtener poder sobre otras personas. Este capítulo obviamente tiene que ser leído con mucha ética para que podamos tener también claridad hacia dónde vamos, qué es lo que quiero lograr, qué significa obtener poder sobre otra persona. Los brujos, las brujas tenían el potencial y tienen todavía la capacidad de influenciar sobre otras personas. ¿Cuándo se debe usar? Es todo un tema polémico. Dejamos que todas las personas que están viendo este canal consulten a su propia ética, consulten a el corazón que sabe más también. A veces hay tradiciones que hablan y que dicen abiertamente, ¿no?, una serie de credos en relación a la importancia que tiene el imponerse frente a los demás. Recordemos que una de las prácticas principales de la magia también es ser coherentes. Si es que esto es algo que no vibra con nosotros, seamos coherentes, y a lo mejor podemos saltarnos un capítulo que no vibre con nosotros y que no, de alguna manera, no transmita la esencia de lo que es la magia en realidad. En el punto 12 se habla sobre exorcismo y cómo lidiar con ciertas entidades. He visto cómo estos rituales son potentes. De hecho, la estructura del ritual yo la he usado para adaptarlos de acuerdo a mis prácticas personales. Y en este capítulo en especial, en el capítulo 12, que dice exorcismo, cómo liberarse de demonios, entidades perjudiciales, obsesionantes y formas de pensamiento negativas. Habla justamente sobre qué es una posesión, cuáles son los síntomas, y de una obsesión también, cuáles son los síntomas de que aparezcan ciertas entidades, qué puede pasar a nivel de sentimientos, a nivel psicológico. Este es un aspecto interesante que no todos los libros de magia, una vez más, en el mundo moderno topan. Así que considero que es bastante interesante. Habla de técnicas preventivas también para evitar que ciertas entidades aprovechadoras entren en nuestro campo luminoso. En el capítulo 13 habla sobre la magia sexual, pone la abstinencia como una manera de elevar también la energía y cómo utilizar la energía de esa abstinencia en la magia a través de la masturbación, y a veces simplemente direccionando esa energía sexual que está de alguna manera almacenada.
En el capítulo 14 habla de una serie de rituales y hechizos para inducir el viaje astral. Eh, Obviamente habla sobre la realidad del mundo astral, empleos prácticos de la proyección astral, la preparación que uno debe hacer para tener un viaje astral. Obviamente aquí vuelve a los temas y a los ritos de protección que estaban de alguna manera ya mencionados en la parte principal del libro. Nos muestra también maneras de cómo comportarnos en el plano astral, ritual para sacar diariamente el cuerpo. Hay rituales para inducir sueños. Personalmente he trabajado con otro tipo de rituales en este punto. Sin embargo, la información, una vez más, las recetas que muestra, sobre todo inciensos, polvos para quemar, son muy buenos y pueden servirse, pueden de alguna manera también como trabajarse con otros libros a la par. En el capítulo 15 habla sobre los puntos finos de regular y preparar sus propios rituales y hechizos. Y este punto es interesante también porque nos da algunos elementos prácticos de cómo podemos empezar nosotros a trabajar y hacer nuestros propios rituales. Esta es una aplicación práctica directa de ciertos sistemas, de los días que debemos tomar en cuenta, los momentos, que siempre es información que cabe tener, digamos, a la mano cuando vamos a hacer un ritual o cuando queremos adaptar un ritual también. Este libro tiene muy buena estructura en los rituales, lo cual puede usarse para cualquier ritual que podamos querer, digamos, el principio, el fin, las recetas que nos brinda. Si alguien ya sigue una tradición específica, puede cambiar las invocaciones, puede modificarlas también de alguna manera y puede hacer uso de las recomendaciones de este capítulo en particular que nos va llevando por todo el arte de hacer rituales, de escribirlos, de tomar en cuenta las horas planetarias, de tener un registro para los resultados, etcétera, etcétera. Por último, el capítulo 16 habla sobre trabajar con la magia en grupo. El título dice: incremente sus poderes practicando la magia con un grupo de personas. En este punto habla sobre cómo se potencializa el trabajo mágico cuando se hace entre varias personas. Habla de qué manera se puede iniciar la organización de un coven, cuándo admitir nuevos miembros, el tipo de reuniones, nombre y equipo del coven, rituales básicos, cómo manejarlos, cuáles van a ser los valores, los sabbat, los esbat, cómo permitir que se trabaje, digamos, la magia estática sería, ¿no? A través del trance, los ritos de iniciación, invocación e invitación astral. Todo este tipo de temas están mencionados en este capítulo. Hace de este un libro interesante. Como les digo, hay información que quizá para muchos magos, brujos, brujas que ya están trabajando, magas, se van a dar cuenta que a lo mejor no siempre es la mejor opción. Como les decía, a veces invocar a diferentes deidades en una misma oración, en una misma invocación, pero también nos pone de relieve todo lo que sí se puede hacer en un ritual, todos los puntos interesantes, pone también mucho énfasis en cómo hacer nuestros propios inciensos, lavados, bolsas, lo cual es bastante importante. Es un libro que merece la atención, merece que podamos revisarlo, así que ayúdese con la magia blanca. Es una sugerencia que desde Akerra les damos, sobre todo a las personas que puedan conseguirlo. Es un libro antiguo, pero es un libro que ha influenciado a muchas generaciones. Espero que hayas disfrutado de este video, que hayas disfrutado de todo lo que puede ofrecer este libro y también de los videos que están preparados para ti. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal para que puedas tener
las novedades y los nuevos videos que van a estar publicándose en breve. Te mando un abrazo enorme desde Akerra y espero que tengas una linda semana y estamos viéndonos próximamente.